Cerramos ya la sesión de esta mañana con la ponencia de Elena de Lorenzo Álvarez. Con ella nos acercaremos a la polémica que suscitaba el sistema de consumo dieciochesco basado en el lujo a través de la mirada crítica de Gaspar Melchor de Jovellanos. Su ponencia se titula Gaspar Melchor de Jovellanos, moda, fábricas extranjeras y leyes suntuarias. Muchas gracias. Ya está puesto, perfecto. Pues buenos días a todos y a todas. Ante todo, mi agradecimiento a las organizadoras, a los organizadores, especialmente a Amalia, por darme la oportunidad de estar hoy aquí, y mi más cordial enhorabuena por la iniciativa y por el buen hacer. Y vamos allá, que el tiempo vuela. Inicialmente habíamos pensado que este trabajo se ciñera a las propuestas de Jovellanos sobre las muselinas, y aunque hay más cosas, básicamente todo gira en torno a la célebre propuesta de levantar la prohibición de su importación y uso. Pero esto he intentado plantearlo para entender yo misma bien qué pasaba, porque son textos que han dado lugar a bastantes polémicas, en el contexto legislativo de aquel momento, también en el contexto de los propios testimonios privados de Gaspar Melchor de Jovellanos, y intentando hacer también un seguimiento de los resultados que termina precisamente en ese vestido, espléndido vestido camisa con que empezamos y con el que creo que vamos a terminar. Bien. Como decía, este trabajo va a presentar el esquema de lo que luego se publicará de un estudio sobre la actitud de Gaspar Melchor de Jovellanos ante las modas, las fábricas extranjeras y las leyes suntuarias que regulan el vestir, que se reconstruye básicamente a partir de tres tipos de textos: el dictamen y el voto particular sobre renovar o revocar la prohibición introducción y uso de las muselinas, que son dos textos del 84 y el 85, el primero mucho más conocido y quizá el segundo, por ser voto particular, menos, pero también más significativo. Y el dictamen sobre embarque de paños extranjeros a las colonias, que está estrechamente relacionado con el anterior, aunque no se menciona explícitamente las muselinas. Son textos realizados a instancias de la Junta de Comercio. Por otro lado, las dos muy conocidas sátiras a la nobleza, sobre las que pasaré de puntillas, publicadas anónimamente en El Censor, y después diversos testimonios privados del diario y la testamentaría, en los que querría hacer algo más de hincapié. Creo que el abordaje conjunto de textos de carácter político, económico, literario y privado, que en cierto modo parecen contradictorios en algún momento, y que han sido escritos a lo largo de 2 décadas, permite explorar ciertas tensiones entre el discurso sobre las costumbres, las leyes suntuarias y las prácticas, que vienen a resolverse, en su caso, en la elección del mal menor, la tolerancia de uso y la legalización de la importación de muselinas, que finalmente se concreta en la propuesta de la gestión estatal de su comercialización marítima. En 1783, Jovellanos accede a la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas, para el que redacta 14 dictámenes o consultas. Hay que pensar que la Junta de Comercio es un órgano consultivo en asuntos económicos, no vinculante, porque nada lo era entonces, evidentemente, pero bueno, forma parte del debate. Y estos textos que de los que vamos a tratar, el corpus fundamental, ha generado, como decía, bastante debate. No avanza. ¿Sí? Gracias. Es un corpus que ha generado bastante debate, decía, en la historiografía económica posterior, tanto entre los historiadores de la economía como del pensamiento económico, y dado pie a diversas controversias interpretativas, básicamente interpretaciones diversas sobre la actitud de Jovellanos, si realmente era proteccionista, prohibicionista, librecambista. Básicamente, desde luego, lo que es evidente es que lo que hay es una voluntad de acción reformadora, y eso no se encuentra en la propia Junta, que más bien informa en el sentido de que las cosas permanezcan como están, por eso hace un voto particular, y también claramente que estamos en un caso de economía aplicada.
El corpus, básicamente, bueno, es el que está ahí mostrado y es el dictamen de las muselinas, el voto particular, la sátira Ernesto, que es un texto, es como que aquí cada uno trabajamos o sobre los textos literarios, o sobre los legales, o sobre los dictámenes económicos, pero todos están entrelazándose en el tiempo, en el año 86, y después el dictamen sobre el embarque de paños. Pero, como decía, siempre a la luz de la legislación, porque hay que reseñar que estos textos han sido objeto, bueno, más allá de que han sido objeto de controversia, hay que considerar que no se trata de textos doctrinales, sino de textos performativos, digamos, ¿no? En un sentido filosófico del término. Han sido redactados a petición de una corporación que ha de informar en un contexto, que es un contexto histórico, legislativo, económico, concreto, en el que además es evidente que están en juego intereses corporativos que se resisten a la liberalización. Básicamente, lo que vamos a intentar ver es, estamos ubicándonos entre la pragmática sanción del año 70, en la que, como dice, se prohíbe absolutamente la introducción y el uso de las muselinas, esto porque en 1760 se había levantado la prohibición, y la pragmática sanción del año 89, en el que se alza la prohibición absoluta. En medio de estos dos textos, y antes y después, hay un montón de legislación que yo he podido recuperar razonablemente gracias a un artículo de Thompson, La política del algodón en la España del siglo XVIII, que me sirve de contexto para saber con quién está hablando él, digamos, o de alguna manera en qué marco. El primer texto, tengo que pasar por encima de toda ella, pero bueno, está recogida, que voy a mencionar es un texto, aunque nos quede muy lejos, del año 18, que es el primer edicto de prohibición de la entrada de ropas y sedas y otros tejidos de China y otras partes de Asia en todos mis dominios. Y si lo coloco el primero, es básicamente porque ya enuncia unas razones que no harán más que repetirse cada vez que se quiera hacer una propuesta de corte proteccionista. Dice Su Majestad, por lo que se hace por la prohibición, por los daños que se siguen a mi real hacienda y a lo universal de mis vasallos, de admitirse en estos reinos tales productos, así por las crecidas sumas de dinero que con su compra se extraen de ellos, como por las introducciones fraudulentas que se experimentan, sin poderse averiguar si se habilitaron o no los que se comercian, o lo que decaen las manufacturas en mis dominios, no hallando salida y despacho de sus géneros por la abundancia de otros. Es decir, la argumentación proteccionista venía siendo de corte económico, pero fundamentado en la industria, una supuesta industria nacional que habría que proteger, y básicamente se está hablando de una descompensación de la balanza económica. Evidentemente se está aludiendo al contrabando, que va a ser algo, digamos, que ya nos repetirá, a lo que volverá en todos los dictámenes, y se defiende un supuesto desarrollo de corte industrial. Tengo que avanzar sobre toda la legislación que hay, pero lo que quiero plantear es que a partir de ahí, bueno, va habiendo distintos matices, decretos, etcétera, y ya es cuando pasamos a la pragmática sanción del año 70, en el que se prohíbe la introducción y uso de muselinas. Y básicamente, con la documentación de la Junta de Comercio, lo que se ve es que esto se hace porque hay un informe del administrador de la aduana de Sevilla que dice claramente que se está facilitando la oculta entrada en crecidas proporciones muy difíciles de averiguar y remediarse. Esto es respecto al contrabando, ¿no? Habla con respecto al corto número de 2.000 varas que constaban adeudadas en los años anteriores. A partir de ahí pasaríamos a la pragmática sanción, muy conocida, que prohíbe que las mantillas que no sean de seda o lana, estábamos hablando antes de estos materiales, que se reveló absolutamente inoperante. Como dice Thompson, las prioridades de los sastres se convirtieron en nacionales y tradicionales, porque, como está ahí subrayado, se decía que esta sanción se ordenaba por el inagotable capricho de las modas, porque se prohibía una ropa, un tejido, pero entonces se buscaba otro. Pero dice, no pueden usarse absolutamente en mi reino otros mantos ni mantillas que los de solo seda o lana, que es el que era y ha sido de muchos años a esta parte el traje propio de la nación, o no.
porque estaba viendo ahora que, bueno, que había también de muselinas según las clases, ¿no? Bien. La cuestión está, parece claramente en que cuando se le pide a Jovellanos que informe a la Junta, cuando se pide a la Junta de Comercio que se informe, de lo que se está tratando es de dónde se va a surtir, de dónde va a llevar el algodón, si va a ser de Malta, como quieren las empresas catalanas y pide constantemente la Junta de Comercio de Barcelona, o si se va a surtir desde América, que parece que es el interés del Estado, digamos, el interés por el que vela más bien la Junta de Comercio nacional. Y este contexto y los continuos informes y reclamos que están llegando desde la Compañía de Hilados de Barcelona en el año 73, etcétera, pidiendo que se prorrogue el poder seguir comprando en Malta durante determinado tiempo y este tipo de cuestiones, pues están digamos, condicionando lo que nosotros vamos a leer después en el informe de las muselinas. Bien, el texto es bastante conocido, yo solamente querría, no me va a dar tiempo más, plantear que por un lado él comienza, digamos, asumiendo, digo por la controversia que han despertado estos textos, comienza asumiendo una actitud proteccionista respecto a esa supuesta industria algodonera situada fundamentalmente en Cataluña, que parece que es lo que está en cuestión. Dice, habla de un género de fábrica extranjera cuyo uso podría muy bien suplirse con otros de fábrica nacional, un género que causa en nuestros comercios dos grandes pérdidas por las enormes cantidades que hace pasar el extranjero, por la enorme disminución que causa en el consumo de la industria nacional, es decir, lo que habíamos visto como argumentos de la primera prohibición. Y por eso él comienza diciendo, si el presente expediente es citado por el celo del señor Ondarza se hubiese de responder por principios de economía política, ¿quién no se decidiría inmediatamente por la prohibición? No se está cuestionando esa parte de la argumentación. El problema es que pasamos entonces de la cuestión proteccionista a la cuestión de la opinión, que es, hay una variedad de dictámenes en la Junta. Jovellanos lo que plantea es que no es que las cosas no sean así, pero es que no hay ningún medio eficaz para prohibir el uso de las muselinas. Toda la siguiente parte del ensayo, del discurso, trata de las leyes suntuarias. Es bastante detallado, considerando que en aquel momento Sempere todavía no había publicado la Historia del Lujo, que se publicará en el año 88, y lo que tenemos es una suerte de recorrido histórico al servicio de cuál puede ser la legislación que se va a implantar. Trata, por tanto, directamente de las tocas azafranadas, de los escotados, de las golillas, de los copetes y guedejas, y la conclusión es que es absolutamente, dice, tan cierta es la importancia de las leyes cuando luchan con el poder formidable de la opinión. Por tanto, lo que va a proponer directamente es una actitud de tolerancia respecto a esta situación. La tolerancia del uso de las muselinas la sostiene por tres argumentos principales. Dice que es necesaria porque supuesta la tolerancia de uso, la prohibición de entrada es dañosa, luego mientras dure la tolerancia se debe levantar la prohibición. Según sus cálculos, la prohibición está causando un desfalco de 8 millones de reales a las arcas del Estado, es decir, que podrían ser beneficios si aquello se estuviera contabilizando legalmente en las aduanas. Directamente plantea la cuestión del contrabando, que ya vimos que había dado lugar en realidad a la prohibición anterior, y a mí hay una que me llama bastante la atención, que es que dice que hay otra de cálculo político. Dice, a estas consideraciones añádanse, no sé dónde estoy, si veo aquí no veo allí, a estas consideraciones añádanse la de otro mal que no es menor, de menor monta en el cálculo político. Hablo de la extraña contradicción en que cae un gobierno cuando por una parte prohíbe y por otra tolera. Es indispensable restablecer la libertad y entre dos males elegir el menor. Este menor mal será la libre importación de las muselinas. No puedo negar que este género y todos los de algodón traídos de Oriente son, como decía el barón de Bielefeld, el veneno de la industria europea. Pero
repito, si hay algún camino para desterrar su uso, seré el primero en abrazarle y opinar por su prohibición. Pero ¿cuáles, me pregunto, son esos perjuicios que la libre importación producirá? Y aquí está un poco el eje de la discusión, que es si realmente la legalización de la muselina, de la importación de la muselina, puede dañar a alguna industria nacional, porque lo que ellos sostienen es que esa supuesta industria catalana no está produciendo beneficios y no los que podría producir la industria algodonera americana. Más allá de los porcentajes o de su resolución, solamente quería subrayar que hay otra cuestión importante, que es que y la solución que hay, digamos, la manera de gestionar esto económicamente, es su propuesta de que se funde una compañía de comercio de Filipinas que sería la encargada de abrir este comercio con general utilidad de los vasallos y prohibir la importación de muselinas y el resto de géneros de algodón que no se hiciere por esa vía, ¿no? La fundación de la compañía de Filipinas se funda en el 85, después de este dictamen, y tendrán privilegio exclusivo a partir del año 93. En cuanto al voto particular, digo que es mucho más claro, porque como se han quedado solos y tienen que explicar el porqué, dirán que aunque no faltaba quien creyese que los catalanes tendrían luego buenas muselinas y su imitación las demás provincias, los votantes eran de otro dictamen, que los catalanes solo labran algunas telas vastas de algodón para aprovechar en sus pintados, pero no muselinas capaces de consumirse en blanco. Y finalmente, que si no se ha creído necesario prohibir la introducción ni el uso de las manufacturas de lana y seda, que se usaban para las mantillas desde que se había prohibido que se utilizaran de otro tejido, para promover las nacionales tampoco será un medio de fomentar las de muselina el prohibir su introducción. Bien, básicamente entonces tenemos unas razones de la prohibición de corte proteccionista hacia una industria que parece que aún está poco desarrollada, pero que podría desarrollarse, y un argumento en favor de las ventajas de la liberalización, básicamente por el beneficio económico del comercio a través de un ordenado, llámenlo, en contexto de la Ilustración, monopolio de la compañía de Filipinas. La cuestión de fondo que vuelvo a ver aquí es si esto es contradictorio o no, y ya lo planteaba Caso González, con las sátiras de Jovellanos a la nobleza, que se publican en esos mismos años y en los que se está haciendo una condena de una sátira social de costumbres concentrada en el lujo pernicioso y en la moda considerada frívola, ¿no? Son esos objetos fútiles y vanos y que entre los signos de extranjera pompa, ponzoña esconde y corrupción. Seguramente, pues eso, contrabando, ¿no?, de toda la cadena, sería la corrupción, y la ponzoña, que podría aludir directamente a esa idea del veneno de Bicil a la que él había aludido. La supuesta contradicción en los textos es que lo que el político admitía lo critica el poeta. Yo pregunto si realmente lo que está planteando el político, el economista, es admitir esto, y creo que no. Creo que se está planteando desde el principio que si hay un remedio eficaz, prohibamos, y que si no lo hay, obtengamos un beneficio público de vicios privados. Es decir, que podría tener un desarrollo más lógico. Y ya marco ahí a la derecha, porque estos dos versos, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega de Jovellanos, son los que dan pie al capricho de Goya. Y yo, si no me equivoco mucho, en ese capricho de Goya ya veo un vestido de camisa de muselina en el año 97. Las otras imágenes que quería mostrar son solamente para contrastar con los tiempos con los que nosotros hemos estado trabajando, cómo van apareciendo los usos, ¿no? Aquí tendríamos a la marquesa de Tolosa, adornado el peto y puños de muselina encañonada. Está después la María Cristina Teresa de Borbón niña, que tanto nos recuerda con ese vestido camisa a la reina, no vestido camisa a la reina, que es distinto de María Antonieta en el Trianón, ¿no?, que precisamente es de la misma
pintora. Más adelante, por ejemplo, quiero decir que lo que vemos es que la legislación, con la liberalización y la apertura, el monopolio de la Compañía de Filipinas, es cuando empezamos a ver correr, literalmente, todos estos vestidos, estos ya sí vestidos camisa. Aquí estaría el retrato de la condesa de Montijo, a la que se aludió antes, ¿no?, porque había hecho retirar el proyecto de traje nacional. Son los años posteriores a que se alzara la prohibición absoluta y cuando ya se había aprobado el privilegio de exclusividad de importación y exportación de muselinas. Tenemos a ella, tenemos a la condesa, bueno, según el Museo del Prado, ahora está catalogado como condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, ya sabéis. Este me ha interesado especialmente, creo que es bastante menos conocida, es la mujer es mexicana, es la mujer del embajador español en México, también con el mismo tipo de vestido. Aquí las hijas del duque de Osuna, que se hacen representar en muy distintas edades, todas con el vestido en camisa de muselina. Además, en este se advierte muy claramente la idea de lo vaporoso, ¿no?, lo ligero, peligrosamente diáfano, si se quiere, según las edades. Las dos hijas mayores del duque de Osuna, ¿no?, que están pensados, hoy están separados, pero están pensados para estar juntos, y la condesa de Chinchón. Tengo otros grabados que están bien, pero lo que quería recuperar, solamente los voy a mencionar, son unos testimonios de uso, son estos, sí, que he localizado en los diarios de Gaspar Melchor de Jovellanos y que me parecen de diverso interés. Hay muchas noticias de bailes, pero en uno que se celebra en 1795 en Gijón, en la inauguración del Real Instituto de Náutica y Mineralogía. Quiero decir que ya no estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la periferia. Y si se quiere, de la periferia, porque Gijón era periférico respecto a Oviedo. En 1775 se dice que todas las damas están vestidas de muselina, menos 2 de luto. En 1797 está de viaje por Vitoria y dice: Madama Alameda, vestida con camisa ceñida bajo el pecho, sin ajustador, en el primer tiempo de su embarazo, con el pelo en la frente, ojos grandes y vivos, aire amable, parece nacida en Grecia, que es Vitoria en 1797, pero es como el cuadro, es la condesa de Chinchón, es la imagen que tenemos, ¿no?, más canónica. Testimonio de regalos. Antes habían hablado de cómo aparecían en los testamentos los pañuelos de muselina. Pues el Día de Reyes, que es el día de su cumpleaños, y es la fiesta de Reyes también, regala, dice, un pañuelo de muselina que costó 60 reales a Petrina, a la mujer de Petris, de Pedro Valdés, otro igual a Marica, a la de Rosendo Sieres. Y por último, cuando dice en la memoria testamentaria que lega a su criado la colgadura de sarasa guarnecida de muselina con la corcha de lo mismo y un juego de sábanas y almohadas. Uso. Creo que estos testimonios privados permiten contrastar también pautas de posesión, de disfrute, como regalos, exposición pública, la pañolería, los bailes, el uso privado, como esta Madame Alameda, o en su caso, incluso imaginarnos a nuestro ilustrado confortablemente cobijado, porque ya no es una cuestión de exhibición, por una ropa de cama y un cortinaje realizado de un tejido de zaraza, o sea, de dobraje de la China, pero guarnecido, dice él, de confortable muselina. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Elena, por este estudio de caso tan interesante. Y bueno, vamos a pasar muy brevemente al turno de preguntas. Bueno, nos hemos quedado un poquito cortitos de tiempo, así que pues rogaría concisión si alguien desea hacer alguna pregunta. Sí, se unen también los ponentes de la primera sesión de la mañana, así que pueden hacer preguntas también al respecto de los temas tratados en la primera parte de la mañana. Tenemos como unos 20 minutos para hacer pues, este debate.
Sí. Y tenemos ya alguna pregunta por aquí que vemos. ¿Sí? Vale. Muchas gracias por todas las ponencias y todas las aportaciones. Yo tengo una pregunta para José Antolín, sí, lo digo bien. Muchas gracias por aportar a la gente popular a este congreso, porque son los grandes desaparecidos. Y tengo preguntas muy concretas sobre las capuchas, que es mi tema que más me preocupa, ¿no? En todo este recogimiento de datos que has hecho, aparecen capuchas, entiendo que mayoritariamente son de telas opacas, tipo lanas, sedas, así, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, primero, si es así, si tienes la forma, si son de media luna, como aparecen en las mantillas de Albaiceta, y si te aparece alguna capucha, que yo voy a la caza de capuchas en todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, yo creo que podéis ir empezando. Bueno, vamos a ver. La fuente que he utilizado es una fuente muy rica para unas partes, pero para otras no tanta. Entonces, la persona que está enferma en el hospital es impresionante la cantidad de memoria que tiene. Ahora que en esta sociedad actual en la que vivimos, en la que todo depende del ordenador, no nos podemos imaginar que una persona que está moribunda puede hacer ante escribano una declaración tan completa de las prendas que tiene, incluso de los deudores, de las personas a las que debe y lo que debe él a otras personas. Pero sí que es cierto que en algunos aspectos no es una fuente que nos permita el poder diseccionar hasta el grado de detalle que tú me planteas. Es decir, aparecen en algunos momentos algunas prendas, digamos, de sombreros, capas, bueno, todos los aditamentos de la parte de la cabeza, pero no es una parte en concreto en que los deponentes, tanto mujeres como hombres, especifiquen muchísimo cuál es el grado, digamos, de precisión de la prenda en concreto. Vemos en un determinado momento que para algunas cosas son muy detallistas, pero para otras no tanto. Y en ese sentido, las capuchas yo creo que son una prenda resbaladiza a la hora de poder plantear que aparezcan en las declaraciones de pobreza. Aparecen mucho más los sombreros, tanto los chambergos, y yo capuchas ahora mismo tendría que mirar en la base de datos para darte una contestación concreta, porque no voy a decir que me hayas pillado aquí con un vacío, pero es que no aparecen en la fuente. Estaba pensando mientras él hablaba que yo sí que he visto patrones de capuchas en los tratados de sastrería del siglo XVII y se llaman capilla. Ahí sí que hay en Francisco de la Rocha, en Baltasar Segovia. Si rastreáis los tratados, ahí encontraréis capas con capilla, ya lo creo. Sí. En el de Juan de Albaiceta, la indumentaria religiosa, creo recordar que también, pero en la civil no tanto. En la religiosa sí también. Pero en la religiosa van asociadas a ornamentos, porque claro, el término capillo es también para la parte de la capa pluvial, que es recuerdo de la antigua capucha. Le llaman capilla a lo que nosotros conocemos hoy como capucha, no ornamentos, sino al complemento en sí.
O sea, una capa con capilla, es una capa con capucha. Claro, pero no es una capa... Bueno, como complemento te refieres, claro. Claro, Bueno, es que puedes la parte considerar- trasera de las capas pluviales. El capillo de la capa pluvial También. no es una capucha como No, tal, no. es el recuerdo de la capucha antigua, Sí, pero sí, tú no te la puedes poner como capucha porque es completamente plano. Pero que hay unas prendas, unas capas largas... Pero capas... largas, no ornamento... No capillo cortito. A ver, no me refiero a eso, me refiero a que si van asociadas a las capas pluviales que hay en las iglesias y que se utiliza el sacerdote, o a capas civiles para salir a la calle, aunque sean personajes religiosos. Pueden ser, a ver, capas largas con capilla para uso Pero religioso, para salir. ¿Para salir a la calle Para haciendo salir. una procesión o para ir a comprar yo qué sé, Bueno, al mercado? Eso es lo que me refiero. El uso de la capa en aquella época te lo podías poner para varias... Ya, bueno, pero hay una cosa que es un ornamento litúrgico, que es la capa pluvial, que se utiliza cuando se saca el Santísimo en procesión. ¿Estás hablando de eso o de una capa que utiliza un diácono o un sacerdote para salir a hacer un recao a la casa de enfrente? Para salir a hacer un recado a la casa de enfrente. Así nos entendemos. De todas las formas, no sé hasta qué punto eso aparecerá en los tratados. No, el uso. patrón, claro que claro. no, el uso no, el patrón. Tú tienes la descripción de la prenda con el tejido que se utilizaba y ves la forma. Y entonces en la forma sí que vamos, es que de hecho Marino Mascuña ha hecho dibujos de capas con capilla y recuerdo muy bien la forma triangular, monísimos además. Sí, Con la siguiente pregunta. sí, mi pregunta es para Ruth de la Puerta. Ayer y hoy se ha hablado un poco del problema que genera la riqueza del léxico, ¿no? De la nomenclatura que tenemos y demás. Yo eso lo veo, por ejemplo, en el concepto de manto, como prenda suelta que envuelve, como prenda que se agarra a los hombros, como prenda ya en el siglo XIX, sobre todo en los trajes de corte, que sale de la cintura, también como prenda de abrigo y incluso como novia con su manto de novia, y a lo mejor el manto está haciendo referencia a un velo. Entonces no me ha dado tiempo a ver, cuando has pasado a la diapositiva, la definición que daba Albaiceta en el tratado. Me ha parecido ver que ponía prenda suelta, velo o cobertura, pero el cuadro que aparecía, por ejemplo, de la infanta María Antonia Fernanda, creo que era, aparecía con un manto real. Entonces es un poco ver cómo lo definía él, porque no me ha dado lugar a verlo bien. Gracias. El manto, el dibujo que ha realizado... No, a ver, no, del manto lo que tengo es el patrón, porque el dibujo del manto no se ha podido realizar, ¿no? El manto es una prenda larga, semicircular, de cubrir, exterior, para encima de los vestidos y de otras prendas. Entonces, para la definición del manto tienes que buscar en el diccionario de autoridades, que te define la prenda como exterior, de cubrir, larga. Ya, pero la que él daba, es que ha aparecido en la diapositiva, pero ha sido tan rápido que no... Claro, la que él daba, él no especificaba manto femenino o masculino, manto. Es una prenda de abrigo. Sí, como prenda de abrigo. Y como sabemos que se utilizaban por parte de las mujeres y de los hombres los mantos como prendas de cubrir, yo he buscado un cuadro de la realeza usando el manto. Claro, es que luego un siglo más tarde, sobre todo eso en los trajes de corte, vestido con manto. A veces ese manto sale prendido de los hombros o es una cola, y a veces ya le digo que también aparece como novia con manto, y no es un manto de tela espesa, es una mantilla o un velo. Y me interesaba ver cómo lo había planteado él. Vale, como prenda de abrigo. Sí. Muy bien, gracias. Hola. Una cosa, los mantos reales es otra cosa, no es una prenda propiamente de abrigo, es una prenda que se pone encima del vestido, pero no es para salir a la calle abrigado, es para que se reconozca la imagen de la monarquía. No es lo mismo que un manto para salir a la calle.
No te oigo bien, que habías visto la imagen de la... Sí. Pero en el tratado no me ha dado lugar a ver la definición si se referían solamente a una prenda de abrigo, algo unisex para abrigar. O también a lo que eran los mantos reales. Vale. Exacto, eso era. Real o interpretado, porque ya digo que en el Tratado de Sastrería en ninguno te describen la prenda, te explican el proceso de realización de esa prenda. Para conocer el verdadero uso que se hacía de las prendas hay que ir al diccionario de la época. En el caso del siglo XVIII, autoridades. Si fuera el siglo XVI, Covarrubias. Ahí sí que te describe la prenda, te dice el uso, y si es una prenda interior, exterior, un poquito más te detalla. Hola. Yo quería hacer, bueno, primero felicitar a todos los ponentes. No tengo tiempo para preguntarle cosa a cada uno de los ponentes. Por eso voy a reducir mi interés a 3 que me parecen, digamos, los más necesitados de una explicación. El primero de ellos es a Pilar. Si Pilar podía reducir en 1 minuto una cosa que daría para una tesis, que es por qué María Antonieta sacrifica la seda y elige el algodón contra todo sentido común. No estoy de acuerdo en que María Antonieta sacrifique la seda. La evolución de la moda y del vestir de María Antonieta, y sobre esto también puede hablar mucho Leslie, no es un sacrificio de la seda. Ella, los trajes que le hace Rosbertán, igual que son del mismo tipo que los que le hace a María Luisa de Parma, y es todo siempre seda. Hay una corriente importantísima de protesta de los sederos franceses diciendo que su reina iba a arruinar a Francia, justo porque su reina pone de moda pero es cuando empiezan a ponerse de moda las muselinas. Claro. Pero también hay muselinas de seda y tejidos finísimos de seda. Sí, pero yo hablo del... Va a arruinar, a lo mejor, las protestas podrían ser porque fuera a arruinar a los tejedores de sederías labradas, que es de lo que yo he hablado, pero no de sederías lisas, que pueden ser desde gasas hasta tejidos casi transparentes de seda. Muchas gracias. A Ana le quería... Son producciones diferentes, los tejidos lisos de los tejidos labrados. Muchas gracias. Le quería preguntar a Ana si esa magnífica exposición que ha hecho de la asociación de los colores con el siglo XVIII está también hecha en el XVII, en el XVI, en el XV, en el XIV. Es decir, si hay un libro que usted pueda recomendar de lo que podría ser la historia de la denominación del color de la moda. Ay, pobre. Vale. Pues ese libro no existe, pero sería interesante que existiera. O sea, que aquí lanzo yo la propuesta. La idea porque estaría ahí. No, la cuestión es ir tirando de bibliografía o desde fuentes hasta eso, los tratados del arte de la tintura. Y luego después lo que sí hay es algunos manuales prácticos para teñir, pero no es el caso de tratar la historia de la tintorería ni de los nombres, no. Manuales para teñir los hay muy interesantes, pero historia de la tintorería... Más que historia de la tintorería, historia de los nombres. Sí, de los nombres. Menos todavía. Muchas gracias. Y la última pregunta es para José, si me permitís que la haga, y es que en un momento determinado, coincidiendo con un cuadro de Goya que refleja trajes, digamos, populares, subido en unas calzas de madera muy famosas de la época, coincidiendo con esa imagen, usted ha deslizado la palabra prêt-à-porter en la segunda parte del 18. Yo no sé si es un lapsus o es con toda la intención del mundo, y en este segundo caso, por eso le hago la pregunta. Bueno, vamos a ver. El prêt-à-porter a lo mejor es un poco una butada mía, ¿no? Pero sí que es cierto que en Madrid y en muchas otras ciudades cortesanas se documenta ya en el siglo XVII una producción de ropa hecha lista para llevar, que en realidad es el prêt-à-porter. Y en ese sentido, a mí me ha interesado mucho la intervención de Ruth, porque los tratados
y a lo mejor es una pregunta que le lanzo a ella y con el permiso de la presidenta de la mesa, los tratados, en cierto modo, como ella ha planteado, estandarizan la producción. Y en 1587 Alcega, Orbaizeta luego después, evidentemente están haciendo un flaco favor al gremio de sastres, porque el gremio de sastres está trabajando con la ropa hecha a medida. Y el prêt-à-porter es estandarización. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos en determinado momento a lo mejor coincidir con Alicia Cámara cuando nos dice que la imprenta es enemiga del secreto. Y claro, los tratados están en imprenta, se pueden difundir y los sastres lo que quieren es reservarse el secreto para mantener ellos, por decirlo de alguna manera, el monopolio de la costura. Y esto, aunque a lo mejor aparece tímidamente a finales del 16, se pone ya de manifiesto de forma muy clara en el 17, con una serie de clientelas. Por ejemplo, los militares, en la Guerra de los 30 años en España, necesitan una provisión de vestuario rápida, eficaz y barata. Y esto es lo que hacen los roperos de nuevo, que es un gremio que se escinde del gremio de sastres en Madrid. No sé si esto existirá en otras ciudades como Valencia, pero hay una escisión de personas que en determinado momento ya no se encargan de la producción, sino que se encargan de la gestión. Y estos son los que subcontratan a estos sastres que también os ha hablado antes Sandra, porque ahí hay unos niveles en los que el maestro artesano en un determinado momento se convierte en subcontratado por parte de un mercader de ropería, que era un antiguo maestro sastre, pero que ahora solamente se dedica a la gestión de la producción. ¿Y ese prêt-à-porter avant la lettre, cómo se denominaba en ese Madrid del 16 o del 17? Se denomina ropa nueva. Ropa nueva lista para llevar. Y ahí el gremio es mercaderes de ropería de nuevo. Así. Que sí, es un gremio que aparece en 1635 con sus ordenanzas y que además tiene una polémica bastante interesante con el Consejo de Castilla y sobre todo con la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, porque viene a plantear que ellos quieren tener a 5 maestros sastres por cada tienda que ellos mantienen. Y evidentemente cuando tenemos unos aproximadamente 250 sastres que están verificados en los listados del gremio, tener 5 sastres por cada maestro, por cada mercader de ropería de nuevo, significa que prácticamente todo el sector de la confección de Madrid va a depender de unos determinados, si me dejáis la expresión, capitalistas, mercaderes de ropería de nuevo, que a la hora de la verdad van a monopolizar todo el sector de la confección. La Sala de Alcaldes es inteligente y dice que solamente puede ser 2 maestros por cada tienda de mercader de ropería. Y esto evidentemente está detrás de la estandarización de la producción y de ese prêt-à-porter, que en cierto modo a lo mejor es un poco exagerado en el 17, pero es que ya es ropa hecha a través de trazas, de patrones, que es lo que nos ha explicado Ruth. Muchas gracias. En Valencia ahí estaba también el grupo de los ropavejeros que entran en conflicto con el de los gremios, y yo he leído los pleitos que se elevaban ante la Audiencia de Valencia por motivos de intrusismo profesional, porque los gremios, o sea, los sastres criticaban a los ropavejeros de hacer ropa nueva cuando supuestamente tenían que trabajar con ropa antigua o usada. Vamos a tener sí, entiéndolo. Terminando, aunque es una pena porque podríamos hablar horas y horas de estos temas tan complejos. Y bueno, pues esta riqueza que tiene todos los procesos de producción y comercio del siglo XVIII. Muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido una mesa de lujo muy interesante, y a todos los asistentes. Les recuerdo que reanudamos la sesión a las 3 de la tarde para poder llegar a tiempo para colecciones reales. Muchas gracias.